Un gusto poder vernos nuevamente en esta tarde, principalmente por el contexto, ¿no? Eh, de esta reunión, o por lo menos el significado que pretendemos darle en el hecho de poder orar de manera congregacional y poder presentar delante de Dios cada una de nuestras peticiones, peticiones individuales y peticiones congregacionales, ¿no? Pero sin duda es parte de la voluntad de Dios el hecho de que nosotros podamos presentarnos delante de Él como iglesia para poder orar. Esto es bueno y esto es agradable delante del Señor. Así que bien, hermanos, vamos a avanzar un poquitito más en un capítulo más en este libro que estamos tratando, que es el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, bueno, como ustedes saben, trata de uno de los regresos de la cautividad del pueblo de Babilonia, ¿no? O sea, volvían de Babilonia y volvían a la tierra de Israel, a su tierra natal. Pero estamos avanzando y por la gracia del Señor vamos llegando al final, son 13 capítulos, estamos hoy por comenzar el capítulo número 11 y vamos a tener que avanzar un poquito rápido en el día de hoy. Así que vamos a comenzar con este capítulo 11. La semana anterior estuvimos viendo el capítulo 10 de este libro de Nehemías y en ese capítulo 10 Dios nos estaba mostrando que el pueblo, habiendo entendido, habiendo considerado muchos de los pecados en los que andaban, porque durante muchísimo tiempo se habían olvidado de la ley de Dios, pero ahora que tenían cierta consideración, habían entendido su situación, habían resuelto de manera comprometida, haciendo un voto o un juramento, para el caso es lo mismo, que ellos iban a andar a partir de ahora en la ley de Moisés y que iban a considerar de manera especial todo aquello en lo cual habían fallado durante años. Todo eso en lo que ellos sabían perfectamente que habían fallado, bueno, ahora estaban dispuestos con un voto real frente a Dios o un juramento real a poder tratar estas cosas y obedecer los mandatos de Dios. Ellos se habían comprometido a guardar y a cumplir todos los mandamientos de Dios, todos sus estatutos, todas sus ordenanzas, y era a partir de ese momento que había comenzado un compromiso real, verdadero, que habían tomado como nación. Algunos de los puntos en los cuales ellos consideraron tener más presentes al momento de jurar frente al Señor esto, era por ejemplo el hecho de no dar a sus hijas y a sus hijos a las naciones paganas, que no se emparenten ellos con naciones paganas. También habían decidido, entendiendo de qué se trataba o de qué se trata hasta el día de hoy, el día de reposo, se habían comprometido a no comprar y a no vender en ese día ni en ninguna otra festividad, ¿no? O sea, no transgredir el mandamiento de Dios. En el 7º año, ellos decían y habían jurado que dejarían descansar la tierra y que todo tipo de deuda sería pagada o saldada, ¿no? Para la obra de Dios iban a contribuir de manera especial y de manera constante mediante ofrendas para todas las festividades y también para todo el servicio de la casa de Dios. Las primicias de las tierras también serían dadas a Dios. Todo esto eran los puntos que ellos habían jurado, ¿no? Lo que nuestro hermano Ezequiel el miércoles pasado nos estaba enseñando con respecto al capítulo 10. Y al final de ese capítulo 10 dice que ellos se comprometían a no abandonar la casa de Dios. De esta manera concluía el capítulo 10. Nosotros podríamos decir que si el libro de Nehemías terminara ahí, bueno, sin duda sería un final feliz. Sin duda dentro del pueblo, o dentro de esta gran historia del pueblo de Israel, habiendo venido de la cautividad, terminando aquí la historia, es un final atractivo, es un final que da cierta consolación,
porque había una atmósfera de bendición, de arrepentimiento y de buena comunión entre el pueblo y también con Dios. Ahora, no fue así. No fue así. No vamos a ver nosotros eso hoy, porque es parte de los capítulos que siguen adelante, pero no fue así, no terminó ahí la cosa. Si bien habían alcanzado una madurez en cuanto a lo que Dios pedía de ellos y habían vuelto a su tierra, los problemas a causa de sus pecados iban a volver a relucir más adelante. Es una constante, ¿no?, en el pueblo de Israel. Pero no es una constante en el pueblo de Israel porque ellos eran el pueblo de Israel, sino que es una constante en la vida de los hombres en la tierra. El volver a caer una y otra vez en las mismas cosas. Como les decía, no es este el punto que nosotros vamos a tratar hoy, no es el contexto del capítulo 11, no nos habla, por lo menos hasta este capítulo, de la deslealtad de parte del pueblo hacia Dios, pero sí lo vamos a ver llegando al final del libro. Hoy nos toca el capítulo 11 y vamos a leer este capítulo, hermanos. Vamos a leer estos 36 versículos. Dice así, capítulo 11 de Nehemías, y es otro de los capítulos que también tienen varios nombres, ¿no? Pero dice así, capítulo 11 de Nehemías: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Bueno, y empieza la lista de quiénes eran aquellos que habitaron en Jerusalén, ¿sí? De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Muy bien. Estos son los hijos de Benjamín. Primero mostró los de Judá, ahora los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabá y Salai, 928 hombres. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquim, Searías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azarreel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samoa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284.
Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas, 172, y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isía y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada, en Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ziklag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Muy bien, como les decía, varios nombres y varios lugares que cita la Escritura. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 11, lo que vemos es un escenario que se está ocupando de alguna manera, o que por lo menos nos hace ver que se va a tratar de la ocupación de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, luego de reconstruir los muros, ¿no? Tanto Nehemías como gobernador y los líderes del pueblo iban a organizar quiénes iban a vivir en Jerusalén. Eso es lo que nos dicen los primeros versículos. Porque había mucha gente que prefería seguir viviendo en el campo, o sea, alrededor de Jerusalén. El método que se utilizó es el que nosotros, bueno, la Biblia lo dice así, se echaron suertes, ¿no? Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes. Echar suertes era un método que se usaba para tomar decisiones. Y era un método que era honrado por Dios. ¿Sí? Era la forma en la cual se decidía alguna cuestión. Ahora, si nosotros vamos a Proverbios 16:33, dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Quiere decir que el Señor es el artífice de esa suerte, vamos a decir. En este caso, el echar suertes era para saber quién de cada 10 personas iba a vivir, uno de cada 10 personas iba a vivir en Jerusalén y los otros 9 iban a vivir fuera de Jerusalén. Entonces se echaban suertes para ver de cada 10 personas quién era aquel que iba a vivir en Jerusalén. Por supuesto, nosotros no creemos en la suerte como nosotros la entendemos, sino que entendemos que todo se lleva adelante de acuerdo al propósito de Dios. Así que todos aquellos, unos de cada 10 que fueron elegidos echando las suertes, eran los que estaban dentro del pensamiento de Dios para vivir en Jerusalén. Así que uno entre 10 personas quedaba en la ciudad y las otras 9 personas iban a establecer, digamos, su heredad en cada una de las tierras alrededor de Jerusalén. Pero para mantenerse política, social y espiritualmente viva y fuerte la ciudad de Jerusalén necesitaba ser ocupada. No es que la ciudad se construyeron los muros, se pusieron las puertas, se colocaron los cerrojos y ya estaba. Jerusalén era el lugar en donde estaba la presencia de Dios y era un lugar y una ciudad que debía ser fuerte.
Y las personas que vivieran ahí debían mostrar el carácter de Dios a las naciones. No podía ser una ciudad deshabitada. Luego del bálsamo, del avivamiento que habían tenido, ese avivamiento general del pueblo, habiendo sido rescatado de las garras de Babilonia por Dios y de haber vuelto por la misericordia de Dios a su tierra, habiendo entendido que la ley de Dios debía ser obedecida y valorada, ahora con todo ese contexto a su favor, ellos necesitaban y debían ocupar la ciudad santa de Dios. Esa ciudad que Dios les había dado para que vivan como su pueblo amado. Ellos ya se habían consagrado al Señor. Habían hecho un voto, como estudiábamos en el capítulo anterior, y esto era porque ese lugar encerraba la presencia santa de Dios, específicamente en el templo. Y este no es un dato menor. Y es un dato que nosotros tenemos que considerar a la hora de desarrollar este capítulo 11 de Nehemías. El pueblo era consciente, era muy consciente de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos y que el templo en sí representaba esa presencia del Señor. Dios se manifestaba con palabra al pueblo, ellos eran dirigidos, ellos se sentían protegidos y amados por Dios. Esa era la relación entrañable del pueblo de Dios, o por lo menos de la mayoría para con Dios. Ahora, el punto aquí, en este capítulo, es que hay que habitar o había que habitar la ciudad. Y a pesar de que muchos no querían venir a residir en Jerusalén, otros sí deseaban vivir en Jerusalén. Y los que deseaban vivir en Jerusalén se ofrecieron de manera voluntaria. Voluntariamente se ofrecieron a vivir en la ciudad. Como les decía recién, solo 1 de cada 10 se quedaría fuera. Los demás iban a vivir, uno de cada 10 iban a vivir en Jerusalén, los demás iban a vivir fuera. Eso es lo que de alguna manera nos muestra el versículo 1 y el versículo 2. Pero entre el versículo 3 y el versículo 24 se nombran a todos aquellos que se quedaron en la ciudad. Toda esa lista que acabamos de leer eran los que quedaron en la ciudad. Entre ellos había gente de la tribu de Judá, había gente de Benjamín, había sacerdotes, había levitas, había porteros, había sirvientes del templo. Algunos líderes importantes como el supervisor de los levitas y los responsables del canto también. Todos esos estaban en Jerusalén. Pero desde el versículo 25 hasta el versículo 36, al final del capítulo, se describe dónde vivía el resto del pueblo. En los campos de Benjamín, en los campos de Judá, en ciudades, en pueblos o en aldeas, ¿no? Alrededor o más lejos de la propia ciudad de Jerusalén. Bueno, este es otro de esos capítulos en que los nombres vuelven a tomar bastante protagonismo, pero que al margen de enumerar una extensa lista de personas que tomaron una decisión, el capítulo nos está trayendo una enseñanza más, diría yo, para la iglesia de hoy día, ¿no? Y personalmente para cada individuo que pertenece a una iglesia local hoy día. Ahora uno puede pensar, bueno, pero ¿qué podemos extraer nosotros de todo este capítulo? ¿Cómo nosotros lo podemos traer a nuestros días? Bueno, Nehemías, en este contexto, se encuentra frente a otro reto más. Pues la vida de Nehemías, de Esdras, eran retos permanentes, ¿no? Pero ellos sabían que estaban tomados de la mano del Señor y confiados en que el Señor los llevaba a buen puerto. Pero Nehemías se encuentra frente a otro reto, que era repoblar la ciudad, esa ciudad santa, ¿no? Aunque era un lugar importante, vivir en la ciudad no era fácil. Como dice el primer versículo, era la ciudad santa. Ellos creían realmente esto. Su Dios
era de ellos y creían profundamente esta verdad. Era su ciudad, Él era su Dios y el Padre de los israelitas. Pero el vivir en la ciudad, a pesar de esa verdad que creían, no era nada fácil. Bueno, muchos preferían quedarse en los pueblos, pero algunos valientes se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Y esto mostraba un compromiso y mostraba una disposición de corazón. Y ahora vamos a ver más adelante por qué era difícil vivir en Jerusalén. Hermanos, este capítulo nos está enseñando, nos va a enseñar mucho sobre el servicio, sobre la obediencia y el valor para estar disponibles para Dios. Por eso el título de este sermón en esta noche es Disponibles para la reconstrucción. Disponibles para la reconstrucción. Y esa reconstrucción puede ser edilicia en este caso, y en este caso puntual, en el contexto de Nehemías 11, era de poblar la ciudad, pero también debe ser, hablamos de alguien disponible para la reconstrucción espiritual, suya y de la iglesia. Y vamos a desarrollarlo en 3 puntos rápidos, con una simple aplicación para cada uno, pero no porque sea simple es menos importante. El punto 1, podríamos decir que Dios busca personas dispuestas. Dios busca hijos, diría, dispuestos. Y esto lo vemos en el capítulo 11 entre los versículos 1 y el versículo 2. Recuerden, acabamos de separar, quizás voy un poco rápido, este capítulo en 3 partes, el versículo 1 y 2, luego del 3 al 24 y luego del 25 hasta el final. Pero en el versículo 1 y 2 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, otro de los detalles que nos está dando, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El contexto nosotros ya lo conocemos, ¿no? Varias cosas se habían reconstruido ya en la ciudad, pero la ciudad estaba vacía, hacía falta gente que se comprometa a vivir allí. Esta ciudad ya tenía muros, pero necesitaba vida. Tenía muros, pero necesitaba vida. Algunas personas fueron asignadas por sorteo y otras voluntariamente se quedaron en Jerusalén. Pero nos está diciendo el relato que el pueblo bendijo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender esto de por qué el pueblo bendijo a los que voluntariamente se ofrecieron, hay que considerar algunos aspectos espirituales y contextuales de acuerdo a este capítulo número 11. El bendecir, por lo menos en ese tiempo, y espero que hoy día entiendo que debe ser y tendría que ser de la misma manera, cuando alguien bendecía a otra persona, estaba reconociendo dentro de varias cosas el sacrificio y la valentía de parte de aquellas personas que se ofrecían voluntariamente a vivir en Jerusalén. Vivir en Jerusalén era difícil porque significaba vivir en un lugar que estaba expuesto a posibles ataques y con un nivel más bajo que el de algunas aldeas de alrededor. Entonces el pueblo, con esto en mente, estaba reconociendo que los que se ofrecían voluntariamente estaban dando algo valioso de sus vidas. No solamente el hecho de ir a vivir, de asentarse dentro de la ciudad, sino que también estaban dejando su comodidad, estaban dejando su estabilidad quizás también, ¿no? Por el bien de la restauración de la ciudad y por el propósito de Dios. Bendecir a estas personas, como dice el versículo 2, de alguna manera es una forma de honrar a esas personas, ¿no? Y no solamente de honrar, sino también de valorar ese sacrificio que ellos iban a hacer. Por otro lado, la bendición también
reconoció la importancia de la unidad de Israel. El pueblo necesitaba ocupar la ciudad y estar unidos dentro de la ciudad. Y para esto necesitaban las personas que iban a estar ahí. Y también había un fuerte compromiso de una reestructuración o una restauración espiritual. No era solamente un poblar la ciudad porque no había nadie, como a veces escuchamos en algún pueblo lejano de algún país de Europa, que llaman a personas para que vayan porque no hay familias, no hay hijos que nacen y están pidiendo por favor que vayan a ocupar esos lugares. Bueno, esto no era exactamente lo mismo porque no era solamente poblar la ciudad. Se trataba de darle vida espiritual a un pueblo que había perdido la relación con Dios durante muchísimos años. Vivir en Jerusalén significaba estar más cerca del templo, en donde se ofrecían sacrificios y se practicaban las leyes de Dios. El pueblo sabía que si no había este sacrificio, no habría unidad nacional ni fortalecimiento espiritual. Por eso bendecían a los que voluntariamente se querían quedar, porque sabían que estaban haciendo algo importante. Por eso la bendición. La bendición era un acto de gratitud a todos los que se entregaban a esta obra. Y al bendecir, el pueblo también oraba, ¿no? Por los que se ofrecían, por su bienestar y por su prosperidad. Ahora, esto no es algo atípico o no es algo que no conocemos. A lo largo de las Escrituras hay un principio muy claro, que es que cuando alguien se sacrifica por la obra del Señor, debe ser reconocido y debe ser bendecido. Y no estamos hablando de un reconocimiento material ni económico, sino mínimamente en oración por aquel que está poniendo de sí para el pueblo y para el propósito del Señor. Y el pueblo sabía muy bien que esa actitud no debía ser ni ignorada ni menospreciada. Si nosotros, por el tiempo no podemos leerlo, pero si ustedes quieren, luego pueden leer el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 1 al 14, y verán cómo la obediencia es bendecida. La obediencia es bendecida. Pero en el Nuevo Testamento, también es un principio que se mantiene, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver este principio. Lo vamos a ver claramente. El bendecir. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces nosotros podemos asumir que estas personas que de voluntad propia deciden vivir allí, tenían en mente y como constante en su vida darle la gloria a Dios. No era algo que venía y se iba, no era algo que de acuerdo a sus situaciones particulares hacían de vez en cuando, sino que constantemente pretendían darle la gloria a Dios con sus vidas y con su desempeño. No había duda, por lo menos de los que se ofrecieron voluntariamente. Sin embargo, muchos dudaron en quedarse allí. Muchos preferían vivir afuera. Seguramente había motivos valederos, ¿no? El peligro de estar en esa ciudad, la decadencia de la ciudad en cuanto a la construcción, porque no estaba todo reconstruido. Seguramente, había quien se quedara en Jerusalén a vivir debía tener un compromiso más fuerte para con el templo, para con las actividades del templo. Y para algunos, todos esos motivos fueron puntos más altos para no elegir voluntariamente quedarse en Jerusalén. El versículo de Josué 1:9 que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente,
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Evidentemente ellos no lo recordaban y sus realidades, sus temores o su comodidad tuvieron más peso en sus vidas. Hermanos, nosotros dijimos que este primer punto se trata de que Dios busca personas dispuestas, de que Dios busca hijos dispuestos, así como estos hombres, de manera voluntaria, sin peros y que estén dispuestos. A veces dentro del pueblo de Dios, muchos están esperando que se les pida algo por hacer. Como que estar ahí, ¿no? Pasivos, esperando que se les proponga algo para hacer o para llevar adelante. A veces muchos miembros de la iglesia son pasivos, sin más que asistir, y hasta a veces ni eso. Y por razones que verdaderamente ni se acercan a un motivo valedero. A veces escuchamos decir, estoy cansado. Otras no puedo porque me quedé dormido y voy a llegar tarde. Pero no es solo eso, ¿no? Sino que hay cosas más complejas todavía. Hay momentos en que ni siquiera me interesa la situación de los demás, como para saludarlos, hablar con ellos o simplemente acercarse. Y es una lástima. Dios busca hijos que se dispongan a estar donde más se los necesita, incluso cuando no sea cómodo estar en ese lugar. Entonces nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Porque siempre tenemos que traer la palabra y lo que leemos, aunque sea algo que ha sucedido hace miles de años, a nuestra iglesia y a nuestras vidas de hoy día. ¿Te molesta sacrificar tu comodidad por ir a servir a tus hermanos? ¿Molesta en el fondo? ¿Estás dispuesto a servir a Dios en el lugar que Él desee colocarte? Aunque te saque de tu zona, de confort. Bueno, son preguntas de aplicación personal, porque esto era lo que les estaba sucediendo a aquellos que no se ofrecieron voluntariamente para quedarse en Jerusalén. Nehemías 6, cuando transitamos el capítulo 6, nos decía que la ciudad todavía estaba en proceso de restauración. ¿Recuerdan? En Nehemías 7, 4 se nos decía que no había casas reconstruidas o reedificadas todavía. O sea que las mínimas condiciones de vida eran duras en Jerusalén. Era mudarse a una ciudad en ruinas, sin seguridad más que los muros que habían construido hasta el momento. Bien. La iglesia, hermano querido, la iglesia de hoy día es esta ciudad. Así tal cual la vemos en Nehemías. Donde hay peligro, donde hay dudas, donde el enemigo está constante y próximo a devorar cualquier alma, donde tendrás que esforzarte y ser valiente, donde los mismos hermanos muchas veces te serán de tropiezo y muchas veces nosotros mismos seremos de tropiezo a los demás, en donde el carácter de algunos sacará lo peor de tu alma, en donde vas a perder la paciencia con facilidad y finalmente dirás, estoy cansado, mejor me voy a quedar en casa. Esto va a pasar en medio de la iglesia. Hermanos, si tu vida está más o menos pensando así y se tornó ya una práctica que no te deja ver tu condición de hijo de Dios, entonces estás en la lista de aquellos que por sorteo se quedaron o no les tocó vivir allí.
Los que esperaron a ver si les tocaba vivir en la ciudad, en ese echar suertes, la verdad es que no sabemos si de los 10 querían vivir. En realidad yo creo que no, porque si no se hubieran ofrecido voluntariamente. Hubieran sido voluntarios, ¿no? Pero seguramente los que fueron elegidos, o muchos de ellos, se habrán mofado de tener que ir a vivir allí. Porque creo que es clarísimo. Hubieran estado dispuestos, sin tener que entrar en el censo o en ese echar suertes. Estaban cómodos donde vivían. Estaban cómodos en sus aldeas, en sus campos. Estaban cómodos con la vida que estaban llevando, con su economía, con su familia. No querían mayor compromiso. ¿Por qué no era fácil vivir en Jerusalén? Bueno, no era fácil mudarse a una nueva ciudad, por los riesgos que había, como ya decíamos. Pero esto implicaba una decisión valiente y de fe, porque había dificultades. Ahora te digo algo, hermano. En la iglesia también va a haber dificultades. También lo va a haber. No era fácil en Jerusalén porque las condiciones de vida no eran fáciles. Hermano, en la iglesia también. Las condiciones entre nosotros no va a ser fácil. No era fácil porque Jerusalén tenía enemigos por todas partes. Sanbalat, Tobías, Gesem. Había conflictos y ellos hasta podían atacar. Hermano, en la iglesia también. No era fácil mudarse, implicaba dejar atrás trabajos. Bueno, como decíamos, trabajos estables quizás, si fuera necesario, y comodidad. Hermano, en la iglesia también. No era fácil porque viviendo allí habría mayor exigencia espiritual. En Jerusalén se esperaba mayor compromiso y mayor fidelidad de los que vivieran allí. Hermano, en la iglesia también. En la iglesia también se espera esto. Los que se ofrecieron voluntariamente a vivir allí, lo hicieron porque amaban a Dios y a su pueblo, no porque fuera fácil. Ellos entendían el valor de su decisión. Hermano, en la iglesia también. Algunos se ríen en mis caras, ¿no? Pero en la iglesia también. O no recordamos ese pacto que hemos hecho hace un año atrás con Dios. Eso en cuanto al primer punto, pero en cuanto al segundo punto, todos tenemos un papel importante. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11, entre el versículo 3 y el versículo 24. Toda esa lista de aquellos que vivían en Jerusalén. En estos versículos, en estos 21 versículos, se nombran sacerdotes, levitas, cantores, gente que trabajaba en la construcción, porteros, supervisores. Todos los que se nombran en esta porción, cada uno tenía una función específica que debía llevar adelante en medio del pueblo. Cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer. No olvidemos que estos eran los que voluntariamente habían decidido vivir en Jerusalén. Y un dato interesante, ¿no? Muchísimos de estos hombres que aparecen aquí en esa lista nunca más aparecen en ninguna parte de la Escritura. ¿Eran importantes para Dios? Sí. Y Él quiso que nosotros sepamos quiénes eran. A pesar de tantos nombres y que uno hasta puede perderse y no sabe ni quién es quién, pero Dios quiso dejarlos plasmados aquí, porque cada uno de ellos era importante en la obra del Señor. Por eso tenemos un papel importante, todos en la obra del Señor. Para que Jerusalén funcionara como debía, todos tenían que llevar su papel adelante. Era necesario que así sea. Nadie era más o menos importante en el pueblo. Ahora, muchos en la actualidad
creen que en la iglesia, si no tienen un ministerio visible o importante, entonces uno pasa desapercibido. Pero hay factores asociados, ¿no?, a ciertos pensamientos. Algunos deciden estar en iglesias con muchísima cantidad de gente porque allí se pasa más desapercibido. Bueno, en estos casos la mayoría llega a una iglesia local y solamente se dispone a servirse de la iglesia en cuanto a escuchar sermones, a compartir ciertos tiempos o ciertas conversaciones con otros, a compartir alguna comida, pero solo llegan hasta ese punto. No quieren más compromiso que eso. Y vuelvo a repetir, el compromiso no es con los hombres, sino es con el Señor en primer lugar. En este tipo de iglesia donde la multitud de personas forman como un gran muro, ¿no?, y estas personas se esconden detrás de esos muros de personas, bueno, no hay ninguna responsabilidad. Son de aquellos hermanos que ni bien termina el culto, antes de la última oración, ya están cerca de la puerta para seguir con sus vidas, irse y seguir con sus vidas. Otros piensan que hay más hermanos que hacen gran cantidad de cosas, entonces a mí no me necesitan. Otros quizás se creen inferiores en sabiduría o santidad y entonces siempre están a un costado por miedo a decir algo que esté mal, ¿no?, fuera de lugar, o que no concuerde con la excelente santidad que viven los demás en la iglesia. Son pensamientos de algunos. Bueno, hay un sinnúmero de razones que podríamos dar que se escuchan regularmente, ¿no?, que en definitiva lo que están mostrando es un corazón retraído con poca dedicación al Señor y a su iglesia. Y que casi siempre cuando sucede esto, al final de ese camino, la culpa siempre la tiene la iglesia. A mí no me han entendido por mucho tiempo. Por lo tanto, me voy a otra iglesia con menos hermanos, más familiar o más cercana. Bueno, al pasar el tiempo, vamos a una iglesia de este tipo, luego de haber empezado con más entusiasmo que antes, suelen volver a desenvolverse de la misma manera que lo hacían en las iglesias con gran cantidad de gente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el problema no era la iglesia, o quizás ciertas cosas de la iglesia sí, pero el problema principal radica en aquel hermano. El mayor problema lo lleva consigo de un lado al otro. Y el problema es el corazón. El problema es el corazón que no ha cambiado en absoluto, que no quiere reconocer su falta de compromiso y su postura en pensar que no es necesario, que no tiene nada que ofrecer en el pueblo de Dios. Hermano querido, todos tenemos un papel importante dentro del pueblo de Dios. Todos. Porque somos importantes desde el momento que desde la eternidad Dios quiso salvarnos. ¿Cómo ahora no vamos a ser importantes para el Señor en la iglesia local? No importa si tu servicio es público o es privado. Lo que Dios ve es la fidelidad, porque de eso se trata, de fidelidad. Con fidelidad se llega más lejos, espiritualmente. Alguien decía que primero hay que ver si un hermano es fiel y luego si es idóneo, ¿no?, en lo que pretende hacer. Y esta es una gran verdad, lo creo, realmente. Porque esto ayuda a la iglesia a determinar a hombres en algún servicio. ¿Por qué? Bueno, porque es un hombre fiel. Quizás no es el mejor predicador, quizás no es el que tiene un amor excelente por todos los demás, quizás tiene algunas características en su vida que todavía está luchando, o pecados,
Quizás esté luchando con varias cosas, pero ese hombre cuando se le pide lo más mínimo, lo considera como lo máximo a hacer. Y el Señor lo dice así, ¿no? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Mateo 25, 23. Hermano, cuando te viene algo a la mano a hacer, hacelo y hacelo rápido, diligentemente. Tu papel es importante dentro del cuerpo de Cristo, siempre. Dios quiere que seas útil en su reino, no que seas negligente, sino diligente en todo tiempo. Porque eres un hijo al cual Él rescató para darle la gloria que le pertenece. Por eso, el segundo punto es que todos tienen un papel importante. Y el tercer y último punto para desarrollar en esta noche es el compromiso implica sacrificio. Desde el versículo 25 hasta el final, hasta el 36, la última porción de este capítulo nos muestra los lugares donde habitaba el 90% del pueblo de Israel o de las personas que estaban fuera. Era la mayoría. Es un número significativo. El 10%, un diezmo de la gente estaba dentro de Jerusalén. Y el 90% estaba afuera. Es un número significativo, pero real, que nos muestra algo, ¿no? Ahora, de manera espiritual, ¿qué podemos ver acá, no? Bueno, espiritualmente los que estaban fuera de la ciudad se pueden comparar con aquellos que, aunque forman parte del pueblo de Dios, viven distantes y alejados de la ciudad santa o del centro de la vida espiritual y religiosa de la iglesia de hoy día. No quieren sacrificio. Seguramente se sacrificaron en sus tareas seculares, en sus compromisos familiares, en el hecho de cumplir sus horarios, en la atención a sus cosas, a su familia, pero en estar cerca de Dios y de su pueblo, ahí no había sacrificio alguno. Y el compromiso implica sacrificio. En el contexto de Nehemías, Jerusalén representa el lugar de la presencia de Dios y la adoración. Lo hemos visto. El acto de mudarse a Jerusalén se puede ver como un regreso al centro de la vida espiritual, un volver, digamos, al corazón de la fe y a la adoración, así como un compromiso de renovar la relación con Dios. Pero muchos de los que se quedaron afuera no querían nada de esto. Y yo no sé si ese 1 de 10 que era por suerte elegido, al echarse la suerte elegido, no mofaba de tener que ir, porque sabía que tenía que sacrificarse de esa manera. Me imagino, no sé, quizás miraba a los otros 9, che, ¿alguno de ustedes quiere ir? En un sentido más amplio, esto podría compararse con el llamado espiritual de acercarse más y más a la ciudad celestial que los creyentes deben buscar. Como lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Un lugar de restauración, de paz, de cercanía con Dios. Hoy día para nosotros ese lugar es la iglesia, pero sin embargo no hay compromiso. Aparte, este acto podría verse como un acto de consagración, ¿no? Yo me consagro al Señor y quiero vivir dentro del pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, para ser animado y animar al pueblo de Dios, para ser exhortado y exhortar al pueblo de Dios, para amar y ser amado por el pueblo de Dios y demás cosas.
Aquellos que asumieron vivir o decidieron vivir en Jerusalén, probablemente y seguramente, diría yo, asumieron una responsabilidad mayor en la protección y en la restauración de la ciudad y en la vida práctica de la fe y de manera comprometida. Los otros no. Así que, resumiendo, los habitantes fuera de Jerusalén, al trasladarse a la ciudad, podrían ser vistos como un símbolo de aquellos que se acercan más a Dios, dejando atrás la indiferencia, la distancia, la frialdad, para involucrarse más plenamente en la vida del pueblo de Dios y en el culto verdadero. Bueno hubiera sido si lo hubieran hecho así. Y bueno sería si aquellos que ven que su condición es esta frente a la iglesia en la cual son miembros o que acuden y visitan, bueno sería que se acerquen. Sin embargo, la 10ª parte del pueblo vivía en Jerusalén y el 90% restante afuera de Jerusalén. Esto es notable. Y yo les decía al principio que no hay dato menor, ¿no?, en la Biblia. Y este es uno a considerar. Porque esto va a pasar. La idea del Señor es traer a ese 90%. Que ninguno se sienta fuera de la iglesia de Dios. Que ninguno aquel que ha sido regenerado y traído a la familia de Dios se sienta fuera de esa familia. Porque no es el propósito de Dios. De ninguna manera. Eran muchísimos más los que no quisieron entrar que los que sí quisieron entrar. Los menos eran, sí, como un diezmo, ¿no?, consagrado al Señor y a mantenerse fieles en la ciudad. Bueno, es la miserable realidad del pecado, ¿no? Si pasa esto, es por el pecado que anida en nosotros. Pero hay que mortificarlo. A pesar de esto, hermanos, en Cristo, Dios ya decretó un tiempo cuando todo el mundo, no solamente una ciudad, ¿no?, todo el mundo cristiano va a ser llamado santo por toda la eternidad. Ya somos llamados santos, pero estoy hablando ya de una santidad perfecta, ¿no? Así que la ciudad de Dios se va a alzar con todos aquellos que hayan sido fieles al Cordero y que hayan lavado sus ropas con la sangre de Jesús. Esa finalmente será la ciudad de Dios. ¿Estás dentro de esa ciudad o estás fuera de esa ciudad? Por la dureza de corazón, de tu corazón, por tu necedad, por tu negligencia o por lo que sea que esté sucediendo. Pensalo, hermano. Pensémoslo todos. ¿De qué manera estamos viviendo la vida que Cristo nos ha dado? ¿De qué manera estamos siendo consecuentes con la salvación que Él nos dio en Cristo? Dios busca hombres y mujeres cristianas disponibles, hombres fieles que le den la honra siempre. Amén. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo juntos. Padre, cuánto te necesitamos, Señor, para que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones, Señor, e inclines nuestras almas permanentemente a ti, Señor. De poder reconocer la salvación que hay en Cristo, ese cambio de dirección que tú nos has dado, Señor, en nuestras vidas. Que no se pierda en una dirección extraña, Señor, a causa de nuestra negligencia y nuestro despropósito frente a ti. Te queremos rogar, Señor, que inclines a ti todo corazón enfriado, Señor.
toda negligencia pecaminosa, Señor, hacia ti y hacia tu pueblo. Toda falta de disposición, Señor, para que realmente podamos darte la gloria en el lugar en el cual nos has puesto. Ayúdanos, Padre, a poder ser consecuentes con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón disponible y una vida dispuesta, Señor, vacante para ti. Que nada en este mundo se interponga, Señor, para honrarte. Guía a tu pueblo, Señor. Guía a cada alma. Y también guía a aquellos que están sin Cristo, Señor, a poder entrar en esa ciudad santa, sabiendo que la sangre del Cordero limpia de todo pecado. Te damos gracias, Padre, por el tiempo que nos has dado. Te pedimos que nos sigas guardando en este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.